Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo han estado? Muchas gracias por sintonizarse a estas conferencias de Martín Lutero sobre la justificación por la fe, basadas en 41 conferencias que Lutero dictó a los seminaristas, en lo que, después de haber sido un seminario para preparar sacerdotes a la Iglesia Católica Romana, debido a su protesta contra la teología de la Iglesia Católica, el seminario de Wittenberg pasó a ser un seminario de la Reforma y Lutero dictaba estas clases. Allí era todo un currículum para seminaristas y muchos sacerdotes ahora pasaron a prepararse como pastores y predicadores de la palabra, ya no de la Iglesia romana, sino ahora de la Iglesia que no tenía nombre todavía, sino era la Iglesia de las 5 solas, la Iglesia de la Reforma. Es un momento muy especial en la historia el que nosotros vivimos. Lutero dictó estas conferencias en 1531, desde el 3 de julio hasta el 12 de diciembre. Fueron dictadas a viva voz y tomadas, apuntadas por 3 de sus alumnos que se inventaron una taquigrafía especial para tomar nota de estas conferencias de Lutero. Las notas las tomaron en latín y fueron fielmente resguardadas a lo largo de todo este tiempo. Yo tuve el privilegio de encontrar esas notas en latín y ver allí el original y luego cómo Lutero redactó esas notas después, preparándolas para ser publicadas, y fueron publicadas por primera vez en 1535, publicadas en latín. No fueron publicadas en inglés sino hasta 1565 y entonces fueron redactadas. Les quitaron muchas cosas en la primera traducción al inglés. Lo que nosotros estamos viendo acá es la primera traducción en español que se ha hecho de este comentario, el comentario de 1531. Hay comentarios en español de las conferencias que él dictó en 1517, publicadas en 1519. Pero Lutero mismo dice que esas conferencias que él dio estaban llenas de obras. Ahora, años después, él ya es un reformador maduro en la teología, ha encontrado en Pablo esa doctrina de la justificación por la fe, y ustedes han estado escuchando en los videos anteriores cómo uno se goza, en un gozo fuera de este mundo realmente, al ver cómo la fe que Dios da al escuchar el evangelio de su Hijo, la buena nueva que su Hijo fue dado por nosotros como nuestro sustituto en vida, en muerte y también en resurrección, y vendrá por nosotros otra vez, por segunda vez. Es vivir en otro ambiente, es vivir en el ambiente del perdón, de la gracia, es saborear cada día del ambiente de la misericordia de Dios y vivir sin temor, vivir sin terror, como algunos dicen. Ya no estamos viviendo en ese terrorismo espiritual. Y es lo que Lutero ha estado comentando sobre Pablo acá en Gálatas 3:6, cuando él habla de la fe de Abraham y que Abraham creyó y le fue contado por justicia. Hemos estado realmente en el centro, en el meollo del significado de esta verdad de la justificación por la fe sola, en Cristo solo. Y siguiendo con los comentarios, aquí Lutero dice: mientras tanto, hasta cuando venga el día de su segunda venida, vivimos bajo el cielo,
la realidad. Aquí donde moran los impíos. Y en los creyentes también mora el pecado. Por esta razón Pablo se quejaba del pecado que permanece en los santos. Allí en Romanos 7, cuando Pablo dice, es lo que yo quiero hacer, no lo hago, y lo que no hago, eso es lo que hago. Esa es una ley. ¿Y quién me librará a mí de esta carne? Él dice, Cristo Jesús. Pero a pesar de esa lucha y de que el pecado permanece en nosotros, Pablo dijo después en Romanos capítulo 8, no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús. Esas palabras hay que recordarlas, hay que nutrirse de ellas, porque lo que el diablo y la razón quieren hacer es que sintamos la condena de Dios sobre nosotros y perdamos ese gozo de nuestra justificación. Cuando la razón y la carne escuchan que no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús, la razón entonces te pregunta, ¿de veras que estás en Cristo Jesús? Mira lo que estás pensando, mira lo que hiciste, mira cómo perdiste la paciencia. Entonces no estás en Cristo Jesús, por lo tanto hay condenación para ti. Y la mejor manera de sobrevivir y sobreponerte a la condenación es esforzarte más en tu carácter, esforzarte más en tus obras, mostrarle a Dios algo que estás sacrificando para poder ajustar cuentas debido a tus faltas y pecados. Y vuelve otra vez a las cosas que has dejado atrás, que eran para tu bien. Y todo eso es la razón. ¿Cómo será que estas cosas tan contrarias e incompatibles puedan reconciliarse entre sí? El que debiera ser condenado no lo sea, hablando de tú y yo. Que el merecedor de la ira de Dios y la eterna maldición no reciba el castigo. El único que puede reconciliar aquí es el mediador entre Dios y el hombre. Este es el hombre, Jesucristo. Tal cual dijera Pablo, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Y claro está, no es para ti y para mí colocarnos en Cristo Jesús. Cuando somos justificados, el Espíritu Santo viene y nos coloca en Cristo Jesús. Y la promesa de Cristo Jesús es: una vez que tú estás en mí, nadie podrá arrancarte de mi mano y de la mano del Padre. Ni tú mismo podrás arrancarte, porque yo te reclamo. Yo te reclamo como ese hijo travieso que quiere cruzar la calle cuando viene el tráfico. Yo te reclamo con ese hijo que quiere bajarse las escaleras cuando todavía no puede caminar. Yo te reclamo como mi hijo y no te soltaré, porque para ti no hay condenación y el Espíritu Santo te ha colocado en Cristo. Y allí estarás para siempre, porque mi palabra yo no la he dado para que sea tergiversada, para que sea torcida. Mi palabra es firme y verdadera, por lo tanto, para ti no hay condenación, porque estás en Cristo Jesús. Alabado sea el nombre del Señor. Luego, Pablo pasa a hacer la siguiente afirmación, y es dada por el Espíritu Santo. Tenemos que recordar que estas cosas no son inventos de Pablo. El Evangelio le fue revelado a él. Y no hay ningún otro Evangelio, dijo Pablo.
escribiendo entonces allí en el versículo 7 de Gálatas 3, sabed, por tanto, que los que son de la fe, estos son hijos de Abraham. Ese sabed es como un imperativo. Créanlo, sin duda alguna. Que sea el mejor y el mayor conocimiento. Es como si fuera un conocimiento matemático. 1 más 1 es 2. 2 más 2 son 4. Sabedlo. Los que son de la fe, estos son hijos de Abraham. Creo que ya les comenté que hace algunos años una hermana allá en California, una hermana cristiana, pero estaba luchando con diferentes puntos de vista, diferentes doctrinas. Una vez me saludó con un libro en mano. Ya me olvidé del nombre del libro, pero era un libro que contenía un listado extenso de todos los apellidos que estaban relacionados a alguna tribu de Israel. Y entonces me dijo, Pastor Camacho, el apellido Camacho no está aquí. Yo le dije, claro que no está, porque Camacho viene del árabe. Es una palabra árabe, que de paso, la palabra árabe es Hamash. Y como los árabes estuvieron allí en la península ibérica por centenares de años, 500 y pico de años, hay muchas palabras que están todavía de alguna manera en el español, y Camacho es un Hamash. Y un Hamash pues tiene varios significados, pero originalmente el Hamash era un pedazo de intestino de camello que había sido cocido, es decir, había sido tratado y le habían puesto un hilo muy fino, y un Hamash se usaba para llevar agua en el desierto. Entonces yo le dije, pues no, lo siento que Camacho no es un apellido judío, no está relacionado con ninguna tribu de Abraham. ¿Y cuál es su apellido materno? Entonces yo le dije, mi apellido materno es Cardoso, con Z o S. Mi mamá lo usaba con Cardoso, con Z. Y lo va buscando. Y dice, ese apellido está relacionado a X tribu. Ya hasta me olvidé de la tribu de Abraham. Usted está bendecido por tener la simiente de Abraham. Usted está doblemente bendecido por ser un cardoso. Y yo le dije, pues sí, me parece que una vez estuve investigando y esos son los sefardim que habitaron en Portugal y en cierta parte de España. Pues sí, ya se da cuenta, su bendición viene porque pertenece a la simiente de Abraham. Y hay gente que cree en eso, que ve la conexión al pueblo judío como la bendición de la salvación, o al menos que ayuda a la salvación. Y yo no quería ofender a la hermana, estaba tan entusiasmada, pues, yo le dije, gracias, hermana, yo sé que yo he sido bendecido por Cristo. No, pero también tiene la bendición de Abraham. Pero los que son de la fe, estos son hijos de Abraham. No necesitamos estar conectados a ninguna tribu de Israel.
Sepan por este ejemplo de Abraham, el ejemplo de la fe, y por el claro testimonio de la Escritura, que son hijos de Abraham los que son de fe, sean judíos o gentiles, sin respecto alguno a la ley o a las obras, o quién fue el procreador carnal. Pues la promesa a Abraham que sería heredero del mundo no fue hecha por la ley, sino por la justicia de fe. Es decir, que en su simiente todas las naciones de la tierra serían bendecidas, y que él sería llamado Padre de Naciones. Colombia, Ecuador, Costa Rica, Perú, Venezuela, México, Puerto Rico, Guatemala, San Salvador, Honduras, Panamá, Estados Unidos, Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, Brasil, todas estas naciones, Bolivia. Donde quiera esté el Evangelio, se escuche y se predique el Evangelio, allí está la bendición de Abraham. Para que los judíos no interpretaran equivocadamente esta palabra naciones, relacionándola solo a ellos mismos, la Escritura lo previene diciendo, no solamente un padre de naciones, sino un padre de muchas naciones. Porque los judíos relacionaban naciones, lo tendían a relacionar a sus tribus, sino de muchas naciones. Por tanto, Abraham no solo es el padre de los judíos, sino también de los gentiles. Aquí podemos ver claramente que los hijos de Abraham no solo son los hijos de la carne, sino los hijos de la fe, tal cual Pablo declara en Romanos 4:17, el cual es Padre de todos nosotros. Como está escrito, Padre de muchas naciones te he hecho delante de Dios a quien creyó. Así que Pablo presenta a dos tipos de Abraham. Ahora fíjense por dónde va Lutero acá, al ver a Abraham como padre de la fe. Abraham el procreador. Abraham el que pasa el ADN. Y Abraham el creyente, el justificado por esa fe que viene de afuera. Abraham tiene hijos y es padre de muchas naciones. ¿En dónde? Ante Dios, ante quien él cree, no ante el mundo. Pues ante el mundo Abraham es procreador. Pues en el mundo él es hijo de Adán, un pecador, y peor es un obrero de la justicia de la ley, viviendo de acuerdo con la ley de la razón, es decir, según la manera de los hombres. Pero todo esto no tiene nada que ver con Abraham, el creyente. Este ejemplo de Abraham, dado en las envolturas de las mismas santas escrituras, dice que somos contados justos por la fe. Por tanto, este es un poderoso y potente argumento de dos maneras. Uno, por el ejemplo de Abraham como creyente. Dos, por la autoridad de la Escritura, siempre ceñidos a la Escritura. Y la Escritura, continúa Pablo ahora en el versículo 8, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles. Estas palabras conciernen al previo argumento, ese argumento que presenta anteriormente de cómo somos justificados, es por la fe, según el ejemplo de Abraham. Como si dijera, ustedes los judíos se glorían demasiado en la ley.
Es un argumento contra la justificación por medio del seguimiento y de la observancia de la ley. Ustedes recomiendan altamente a Moisés, porque Dios habló con él desde un arbusto. Yo mismo he escuchado a los judíos jactarse contra nosotros. Ellos dicen, ustedes los cristianos tienen a los apóstoles, un papa y los obispos. Y nosotros decimos hoy, tenemos al presidente de la conferencia general, tenemos a los departamentales, tenemos a las instituciones médicas, tenemos a Loma Linda, tenemos a la universidad allá en el Perú, tenemos a la universidad en México, tenemos muchas cosas, como Dios nos ha bendecido. Pero nosotros los judíos tenemos patriarcas, profetas, hasta Dios mismo. Pues Dios nos habló desde el arbusto en Sinaí, de allí nos dio la ley y en el templo. Si es que pueden, aleguen un testimonio igual. Y hoy se escucha el eco de todas estas jactancias, y tenemos también el espíritu de profecía, que no, pues la sierva del Señor fue dada para hablar con nosotros. Desde un humilde arbusto, siendo ella una sierva muy humilde. A lo que Pablo, el apóstol, a los gentiles responde, toda su jactancia y vanagloria en nada aprovecha. Pues la Escritura lo previene, lo anticipó mucho antes de la ley. Y esto es algo que no entiende la teología de las obras, la teología de la ley, la teología de ese punto referente que yo tengo, porque yo salí del adventismo, del séptimo día. Yo me nutrí en mis primeros años con el amigo de los niños y con toda la doctrina adventista. Esta doctrina, lo que ahora Pablo está enseñando, no lo comprenden, sino que más bien lo desmienten. Creo que es porque sí lo comprenden y hay necesidad de desmentirlo. La Iglesia Adventista en su doctrina alega que la ley fue dada a nuestros primeros padres, que fue dada a Abraham, que él guardaba la ley, que la ley es eterna, y todas esas cosas. Pero ahora fíjense cuál es el argumento de la Escritura. Esta promesa fue hecha a Abraham, la promesa de que él era heredero de muchas naciones porque había creído a Dios y fue justificado. 400 años antes que fue dada la ley. Ya que la ley fue dada tantos años después, no pudo hacer nada para prevenir o abolir la promesa de la bendición hecha a Abraham, sino que ha continuado en pie y permanecerá para siempre, de que el que es de fe es justificado, es declarado justo por Dios. El que le cree a la promesa de Dios en Jesucristo es justificado. Este argumento cimentado sobre la certeza de la marcha del tiempo es muy poderoso. La promesa de la bendición fue dada a Abraham 430 años antes. Pongan eso en el diagrama de los 2300 días a ver dónde lo encuentro, porque no lo he visto. La promesa de la bendición fue dada a Abraham 430 años antes de que el pueblo de Israel recibiera la ley. 430 años antes que fuera dada la ley, ya el justo vivía por la fe, por creer la promesa de Dios. Y que por creerlo seríamos contados como justos.
La ley no fue dada sino hasta 430 años después, y no fue dada para invalidar esa promesa, para abolir esa promesa. A nosotros nos acusan de abolir la ley, lo que no es cierto. Ya ustedes han escuchado que la ley tiene su función, pero más bien los que se fían en la ley para justificación están derrumbando, están derrocando, están echando por tierra la doctrina de la justificación. Entonces, ¿qué es peor, abolir la ley o abolir la justificación? De esto sigue hablando acá Lutero. Pues de Abraham se dice, ya que has creído a Dios y le has dado gloria, por tanto serás padre de naciones. Fue allí que Abraham, por la promesa de Dios, fue nombrado padre de muchas naciones, y la herencia del mundo fue dada para su posteridad y simiente por venir, antes que fuera dada la ley. ¿Por qué se jactan, oh Gálatas? ¿Por qué se jactan, oh sectarios? Póngale el nombre que tengan, que reciben el perdón de pecados y llegan a ser hijos, y que reciben la herencia mediante la ley, la cual fue dada mucho después, es decir, 430 años después de la promesa. De tal modo que aquí no tenemos que inventar fechas proféticas, estas ya son fechas cumplidas. Desde antes de la ley, Dios ya dio a la simiente aún más en el mismo huerto. Dios dio a la simiente para que fuéramos justificados, nosotros los gentiles. El pueblo de Israel no fue escogido sino hasta después, cuando fue escogido como pueblo. Y nuestra bendición viene desde antes de la ley. Por lo tanto, la ley no tiene nada que ver con nuestra justificación. Esa es la matemática divina, saca las cuentas. Sinaí no vino sino hasta 430 años después de Abraham, cuando Abraham ya fue justificado por la sola fe, por creer el anuncio de la promesa. Y de igual manera, dice la Escritura, nosotros somos justificados hoy, sin la ley. La ley fue dada para magnificar y para hacer resaltar las transgresiones, para que nosotros nos diéramos cuenta cuán necesaria es la justificación por parte de Dios, porque la ley nos hace ver la realidad que somos pecadores. Esa es la relación. Pero mientras tanto, la promesa que Dios te hace a ti hoy no cambia. Para ti no hay condenación, porque estás en Cristo Jesús y el Espíritu Santo te ha llevado a ti, a Cristo, por tan solo esa chispita de fe, la cual ha venido de Él mismo al escuchar el Evangelio. El Espíritu Santo te ha justificado y te ha llevado y te ha puesto a ti en el pecho de Cristo y de Dios el Padre, y allí permaneces por su misericordia y su amor por ti. Allí permaneces hoy y para siempre. Alabado sea el nombre del Señor Jesús, y gózate en estas preciosas promesas. Enfrenta cada día con esta bendición dada por primera vez a Abraham, el creyente. La gracia de Dios sea contigo y tu familia. Amén.